jump around. I've got the planning method if your idea is based on a specific character or voice or style. If your idea is a multi-PO thing that would work really well for this, you could try an actual journal. Hola amigos, aquí estoy una vez más, en esta ocasión para contarles de los libros que leí durante octubre. En primer lugar, los que ya tienen reseña en mi canal de YouTube y para los que les dejo los vínculos, en caso de que quieran adentrarse más en Limpia, de Alia Trabuco Serán, que cuenta la historia de Estela, una mujer que llega a Santiago a trabajar como empleada en una casa del barrio alto y que nos cuenta de su pasar con esta familia tan preocupada por mantener apariencias y que en ese afán no se dan cuenta del daño que le provocan a su hija, una niña que un día aparece muerta. Una historia llena de tensión, muy bien manejada por la autora. Las Confidentes de Elizabeth Suber-Casó nos adentran en las historias de Nahuel y Joshua, dos hombres en apariencia exitosos que terminan sin nada a causa del asesinato. Dos vidas que no se mezclan, pero que son contadas por las que fueron sus amantes, años después de que estos hombres ya salieron de sus respectivas vidas. Esta es una muy buena novela de misterio, creo que fue el libro que más me gustó de los que leí en octubre. Este mes también subí al canal el video del penúltimo volumen en la saga del detective Edgardo el Zurdo Mendieta, Asesinato en el Parque Sinaloa, escrito por el mexicano Elmer Mendoza. Esta serie de narconovelas se pone cada vez mejor y este título no decepciona. Falta solo un video por subir que va a estar listo ahora en noviembre. Los invito a ver estos videos para conocer más acerca de estos títulos. En octubre también leí Mujeres que matan, de Alberto Barrera Tisca, que comienza con la muerte de Magali, una viuda solitaria que vive en Caracas. Su marido murió tras una larga enfermedad y su hijo Sebastián vive en el extranjero. Como muchos, Magali envió a Sebastián lejos cuando el país comenzó a derrumbarse, cuando el alto mando se hizo cargo del Estado. Después de la muerte de su madre, Sebastián vuelve a Caracas y comienza a averiguar qué pudo haber llevado a Magali al final que encontró. Y entonces surge la conexión con el club de lectura de los miércoles, un club formado por mujeres y motivado mayormente por la soledad y la pérdida. Cada una de las 5 mujeres que es parte de este club ha debido enfrentar la muerte o la ha deseado para sí mismas o para otros. Junto con los detalles de lo que cada una ha hecho, vamos viendo la historia de Sebastián y Elisa, que es un artista audiovisual que está investigando una seguidilla de suicidios. Las vidas de ambos terminan irremediablemente unidas por la investigación que comienzan y que los lleva, junto con la última mujer miembro del club de lectura, que además es la fundadora, a transformarse en socios honorarios de este selecto club. Una novela policial bien lograda que se lee con facilidad. La Oficina del Agua, de Simón Ergas, ha sido, lamentablemente, uno de los libros que he abandonado este año. Y con pesar, porque la idea que gatilla esta historia, este libro que es una distopia o distopía, realmente no sé cómo se pronuncia esa palabra, es muy interesante. La idea original es muy interesante. Todo transcurre en un Santiago futuro, con una sequía a nivel nacional, ayudada por la codicia de las grandes empresas que han ido quitándole el agua a las personas comunes y corrientes para regar sus propios productos y proveer de agua solo a quienes pueden pagar precios de oro. En este contexto nos encontramos con el protagonista, el sujeto deudor Prieto, un hombre venido del campo que se ha transformado en un burócrata, con una vida chata, repetitiva y sin cambios, y que con la mudanza de su mamá a su departamento ha debido ir a la oficina del agua a poner un reclamo por la falta de agua en su departamento, algo que la mamá no tolera. El tema es que el reclamo se complica y complica cada vez más. Y con cada nuevo intento de estampar el reclamo, todo comienza a caer en un escenario de locura y enredo que fue lo que finalmente me sacó de la historia. El edificio de la Oficina del Agua, que es realmente una especie de ministerio, comienza a tragarse al deudor para llevarlo a distintas secciones dentro de la institución, y cada una de estas secciones es un escenario de desiertos y pasadizos dentro del edificio, laberintos y bosques
que manipulan al deudor para luego devolverlo a otro escenario igual de desquiciado. En un momento asistimos a una especie de juicio entre la mamá y la oficina, donde el juez es un pez, después de lo cual todo se enreda más y más y más, y al final, bueno, en realidad no puedo hablar del final porque no llega hasta allá, pero hasta donde leí, todo cae en otro escenario similar y otro más, que es parte de un remolino. Creo yo que son alucinaciones, sin ton ni son, que no llevan a nada. Quizás el protagonista está teniendo alucinaciones por la sed, o quizás ella se murió por la falta de agua y no alcanzó a arreglar sus problemas con la mamá, que son la base de su vida miserable. Me quedé solamente con preguntas. Por favor, si alguno de ustedes lo leyó completo, me comenta en qué queda todo esto. Rosita Serrano, la cantante chilena del Tercer Reich, comenzó como un proyecto de titulación de los periodistas Mariana Marusic y Maximiliano Misa. La investigación que hicieron ambos de esta artista chilena, que tuvo gran éxito en el extranjero, especialmente en Europa, desde mediados de los años 30 y hasta fines de los 60, nos entrega un vistazo a toda su vida. Desde su niñez y adolescencia, marcada por el peregrinaje de su mamá cantante lírica y la vida junto a la familia Serrano, de quienes adoptó su nombre artístico a modo de homenaje. Un matrimonio de muy joven que terminó pronto, y de ahí su llegada a Europa, su creciente popularidad especialmente en Alemania, donde se dice que incluso habría cantado para los altos mandos del Reich, sus escapadas con la realeza, la aristocracia, sus regresos fugaces a Chile, donde finalmente volvió para quedarse en los años 80, antes de fallecer en 1997. Y con todo esto vamos enterándonos de un estilo de vida del que hemos leído tantas veces, las malas decisiones repetidas por muchas otras personas, y que a pesar de eso no sirven para que la gente aprenda de ellas. Rosita tenía un talento natural innegable, el que tuvo la oportunidad de aprovechar durante el apogeo del estilo de música de los crooners, los cantantes melódicos que dominaron las décadas en que ella estuvo activa, antes de la entrada triunfal del rock and roll. Es muy probable que haya ganado millones de dólares, los que despilfarró a manos llenas, empujándola a terminar sus días en Chile mendigando la ayuda de los pocos conocidos que soportaban su personalidad de diva y la cero consideración que mostró a quienes la acogieron. Una persona completamente dependiente de otros, jamás se hizo cargo de sus finanzas, nunca ahorró, nunca se preocupó a tiempo de cosas prácticas, tales como renovar sus derechos de autor, por ejemplo. Y hacia finales de los 60, su comportamiento no le permitió obtener unas buenas décadas adicionales de trabajo y dinero, puesto que no le acomodaban los estrictos horarios que debería haber cumplido para triunfar en Estados Unidos. Además, muchos de sus amigos y familiares le jugaron chueco. Cuando finalmente se estableció en Santiago, no tenía, literalmente, ni dónde caerse muerta. Una historia que se lee rapidísimo, con detalles que nos permiten imaginar el contexto y el estilo de vida en el que se movía Rosita, y que le significó tantas decepciones y dolores de cabeza, y que provocó tantos malos ratos a quienes la rodearon y se preocuparon por ella. Aunque el título es engañoso, la cantante cimentó su carrera en el contexto de una Alemania gobernada por el Tercer Reich, es cierto, pero nunca tuvo vínculos tan cercanos con las altas esferas de este régimen. Robert Ressler, el ya fallecido agente del FBI y militar que inició casi en solitario la unidad de ciencias del comportamiento dentro de esa agencia, publicó Whoever Fights Monsters en 1992. En este libro, Ressler cuenta la historia de los inicios de esta unidad, con toda la burocracia y las trabas que debió superar cuando el FBI comenzaba recién a salir de la era de J. Edgar Hoover, y por sobre todo la manera en que utilizó las oportunidades que le brindó su ocupación como instructor en la llamada Escuela Itinerante del FBI, mediante la cual Ressler impartía capacitación para negociar con secuestradores, a fin de aprovechar sus frecuentes viajes para detenerse en las cárceles que le quedaban en el camino y en ellas entrevistar a los asesinos que en esos momentos permanecían en custodia. Se dio un aumento en los asesinatos por parte de desconocidos en los años 60 en Estados Unidos, junto con el quiebre de la sociedad más tradicionalista que rigió hasta la década anterior en el país,
y el agente fue testigo presencial de la manera en que se desarrollaron algunos casos icónicos y pudo hablar, en ocasiones, en más de una oportunidad, con algunos de los peores monstruos que hayan pasado por este mundo: Edmund Kemper, Charles Manson, Herbert Mullin, Ted Bundy, John Wayne Gacy e incluso el nuevamente famoso Jeffrey Dahmer, a quien entrevistó como consultor para su defensa cuando la gente ya se había retirado del FBI. Asesinos, violadores, secuestradores, abusadores de menores, caníbales, vampiros, psicópatas, esquizofrénicos y un larguísimo etcétera. Ressler fue uno de los primeros, quizá el primero, en usar el término asesino en serie, y los personajes principales de la serie de Netflix Mindhunter están basados en él. Así es, los dos personajes están basados en él. Estudió a estos criminales y logró establecer características que aplican hasta el día de hoy: el amor por el fuego y el daño a los animales que una parte de estas personas vive en su niñez, las fantasías que los mueven cada vez más violentas, el elemento sexual que siempre acompaña a estos asesinos, la clasificación en ataques organizados y desorganizados y mil cosas más que se deben considerar al momento de hacer un perfil de los posibles responsables de las muertes y las torturas sufridas por las víctimas. Un libro que no solo permite comprender mejor las motivaciones de policías y criminales, sino que nos permite ver los cambios en la sociedad a través de las décadas y todo lo que es necesario estudiar y analizar para crear el perfil de un asesino. A pesar de los saltos en el tiempo, Ceniza en la boca de Brenda Navarro es relativamente fácil de resumir en formato de historia lineal. La narradora y su hermano menor, Diego, viven en México con sus abuelos, después de que su mamá se ha ido a España. Los niños crecen siempre tratando de no echar mucho de menos a esta madre que no cumple promesas. Después de algunos años, la madre logra llevarse a los dos a Madrid, donde Diego termina su enseñanza secundaria y la hermana mayor comienza a trabajar como cuidadora. Al tiempo, la joven se muda a Barcelona, donde una noche recibe una llamada que cambia todo. Su hermano menor se ha suicidado. La historia de las personas en esta familia se altera más y no queda claro qué ocurrirá con la protagonista. Ese es el resumen más simple. Este relato comienza con lo que siente la narradora tras el suicidio de Diego y cierra con un final abierto, pero que nos hace pensar que lo que finalmente ocurra no será nada bueno. Lo complicado en relación con reseñar este relato y hacerle justicia se encuentra en lo difícil que es hablar de su escritura. Brenda Navarro trata muchos temas muy complicados, usando una trama que avanza rápido y se siente cercana, gracias a la voz de la narradora. Una mujer joven abandonada primero por el padre, de quien nunca sabe nada, luego por la madre, criando a un niño que no es su hijo, mientras siente la presión que recae sobre ella para hacer las cosas bien. Se transforma en inmigrante, no deseada en el país al que llega, que tampoco puede volver a su propio país una vez que muere su hermano, porque lo que recuerda de lo que era el lugar donde se crió ya solo no existe, sino que finalmente debe aceptar que nunca existió. La violencia o la posibilidad de violencia externa constante que vive en México, con los narcos y los militares, que eran lo mismo en el tiempo en que se sitúa la historia, y que destruye a su familia, pero que además siempre ha vivido dentro de su familia, donde las mujeres no pueden escapar de la violencia que sus propios maridos y el resto de sus familias ejercen contra ellas. Por eso te tienes que ir de acá, le dicen a cada rato. Pero si no tiene nada que llegar al otro lado, ¿para qué se va? Muchas clases de violencia en esta historia, contra la mujer, contra los ciudadanos a pie, el racismo, el clasismo, el abandono, los ciudadanos de segunda o tercera clase en los que se convierten los inmigrantes, la violencia como forma de vida que aceptan las mujeres, la idea de las ciudades grandes como algo distinto, cuando en realidad son todas iguales. Es un libro engañoso que se lee rápido, con una sola historia, parece que fuera una sola historia, bastante triste, pero que da un puñetazo después del otro a medida que la narradora cuenta su pasar y recuerda de lo que viene y en lo que se ha convertido. Es muy buena, lo que no es de extrañar, porque la Navarro ya se ha situado como una de las autoras mexicanas más importantes de su generación. Y bien amigos, esos fueron los libros que leí en octubre.
Espero que ustedes hayan tenido un muy buen mes de lecturas y que me comenten respecto de los libros que más disfrutaron o los que menos disfrutaron también. Nos seguimos encontrando a lo largo de noviembre con más libros. Nos vemos.